¿Alguna vez has sentido un vacío inexplicable en medio de tus batallas diarias, como si hubiera un clamor silencioso en lo más profundo de tu corazón que busca una respuesta divina? ¿Has notado que, en la penumbra de tus desafíos, muchas veces surge la duda de si realmente existe algo más poderoso que tus problemas, algo capaz de sacudir tus temores y enseñarte un camino nuevo? Tal vez hoy sea el día en que, al fin, descubras lo que tu alma ha anhelado silenciosamente. Y si te dijera que existe un secreto antiguo, transmitido de generación en generación, que muy pocos conocen en toda su profundidad, y que puede desatar una fuerza espiritual capaz de transformar por completo la manera en que enfrentas tus pruebas durante la Cuaresma? Imagina por un momento que hay un tesoro escondido, un poder latente que no muchos se atreven a explorar, pero que, para aquellos que dan un paso de fe, puede iluminar hasta la noche más oscura. Prepárate para sentir un susurro sagrado que podría llenar tus días con una esperanza renovada, o quizás confrontarte con una verdad tan impactante que cambie tu vida para siempre. Porque hoy hablaremos de la fuerza del rosario en la Cuaresma, un instrumento espiritual que no solo te conecta con la presencia divina, sino que también abre caminos de discernimiento y revelación. Cuando piensas en la palabra rosario, quizá vengan a tu mente recuerdos de oraciones largas, rituales o tradiciones que algunos consideran anticuadas. Sin embargo, hay un misterio más profundo detrás de estas cuentas entrelazadas que esconden historias de fe, de victorias inesperadas y de milagros que han resistido el paso del tiempo. ¿Te has preguntado por qué hay personas que juran que al rezarlo encuentran consuelo inmediato, discernimiento y una paz tan abrumadora que, de un modo u otro, se sienten transformadas? ¿Te has planteado si, detrás de cada palabra repetida, late la fuerza del Espíritu Santo, ansiosa por manifestarse en medio de tus luchas cotidianas? Este video te llevará por un viaje de 70 minutos en los que exploraremos no solo la importancia simbólica de la Cuaresma, sino también el poder que el rosario encierra cuando se ora con la actitud correcta y un corazón sincero ante Dios. Durante esta travesía, descubrirás los fundamentos bíblicos que conectan con la práctica de la meditación y de la oración profunda, y te darás cuenta de que, en la quietud de cada cuenta, puede haber un espacio sagrado donde el Espíritu Santo te habla, te instruye y te fortalece. Puede que incluso sientas un hormigueo interno, un llamado que te invita a adentrarte en lo desconocido, a abrazar una fe que, más allá de los dogmas, late viva y ardiente en los corazones dispuestos a recibirla. A lo largo de estos minutos, veremos que la Cuaresma no es solamente un periodo de abstinencia y penitencia, sino también una época de reflexión profunda, de arrepentimiento sincero y de reencuentro con la gracia divina. Y es ahí donde el rosario asoma como un hilo conductor que une tus intenciones más íntimas con el sacrificio redentor de Cristo. Verás que no se trata de repetición sin sentido, sino de una oportunidad para sumergirte en los pasajes más reveladores de la palabra, en los misterios que hablan del amor infinito de Jesús, de su entrega, de su sufrimiento y de su gloriosa resurrección. Y si ese diálogo repetido fuera, en realidad, una llave capaz de abrir puertas que hasta hoy han estado cerradas en tu vida, hace falta coraje para creer que algo tan accesible puede encerrar un potencial tan grande. Sin embargo, la historia de la humanidad nos muestra que muchos hombres y mujeres con un pasado cargado de dificultades encontraron la salida a sus noches más oscuras por medio de la fe. Quizá este sea tu caso. Tal vez has llegado a este video con el corazón cansado de suplicar respuestas que no llegan, o con la esperanza de que a través de estas palabras, Dios hable directamente a tu situación. Te aseguro que, si dispones tus sentidos espirituales, podrás ver que el cielo siempre encuentra la manera de alcanzarnos cuando más necesitamos un signo de que no estamos solos. En estos instantes iniciales, quiero que sientas la grandeza del propósito divino. Hay un secreto oculto en la fuerza del rosario durante la Cuaresma que podría derribar muros que te parecían inamovibles. Mientras miles de personas alrededor del mundo entran en contacto con este misterio,
Solo unos cuantos dan el paso de profundizar en él con total entrega y confianza. No por casualidad estás aquí. Quizá es la mano de Dios que te ha conducido hasta este punto, donde tus dudas podrían disiparse y tus anhelos más profundos podrían hallar una ruta hacia el cumplimiento. Así que no te retires, no te distraigas, no dejes que nada te impida recibir la semilla de transformación que puede germinar en tu interior. En los próximos minutos, descubrirás que detrás de cada repetición piadosa se despliega un paisaje espiritual sorprendente, en el que cada palabra puede adquirir un nuevo sentido, una nueva luz. Te invito a preguntarte, ¿qué harías si supieras que un simple acto de devoción puede encender la chispa que llevas tiempo anhelando para cambiar aspectos cruciales de tu realidad? ¿Y si te dijera que la palabra de Dios, cuando la interiorizas a través de la oración y la reflexión profunda, actúa como un bálsamo sanador para las heridas de tu pasado y un mapa claro para tus pasos futuros? Puede que en este video encuentres indicios que te lleven a replantear tu forma de rezar, de hablar con el Señor, y te ayuden a entender que Dios, en su infinita sabiduría, te ha preparado un camino de reconciliación y esperanza. Antes de iniciar propiamente este estudio, quiero invitarte, hermano o hermana en la fe, a que comentes justo ahora una frase que servirá como sello de compromiso y de convicción. Por favor, escribe paz en Cristo en la sección de comentarios. Sí, en este mismo momento, ve y deja esa frase, porque ese sencillo acto te une a todos nosotros que buscamos el rostro de Dios a través de su palabra y de prácticas de piedad como el rosario. Cuando comentas algo tan significativo, estás declarando públicamente que tu corazón se mantiene abierto a la acción divina, y también fortaleces tu compromiso de llevar a cabo lo que aprenderás aquí. Además, te animo a dar un like a este video. Puede parecer un simple gesto sin trascendencia, pero créeme, cada vez que pulsas ese botón, estás obligando al algoritmo de YouTube a mostrar este contenido a más personas que podrían estar sedientas de una palabra, de aliento, de una dirección divina. Podría ser que, gracias a tu like, alguien en la otra punta del mundo encuentre aliento para persistir en la fe. Y por ese acto desinteresado, quiero felicitarte y agradecerte, porque no solo fortaleces tu propio espíritu al comprometerte con lo que verás, sino que ayudas a otros que quizá no tienen una iglesia cerca o un lugar de comunión. A veces, estos videos son el único puente que les conecta con hermanos en la fe, y tú colaboras a que ese puente sea visible para todos. Al suscribirte, también muestras tu deseo de no solo quedarte con un mensaje pasajero, sino de avanzar en un proceso continuo de crecimiento espiritual. Esta acción, por simple que parezca, refleja que deseas recibir más reflexiones y enseñanzas que te conduzcan a un encuentro más profundo con Dios. Al darle like, compartir y comentar, estás haciendo algo muy similar a lo que haces cuando tomas tu Biblia y la abres esperando una palabra viva. Muestras disposición, esperanza y una fe renovada. Y precisamente de esto se trata la fuerza del rosario en la Cuaresma, de mantenerte alerta y receptivo, de no perder la oportunidad de escuchar la voz que puede surgir de cada relato bíblico, de cada súplica, de cada canto devocional. Para muchos que no tienen acceso a una iglesia cercana o que enfrentan circunstancias difíciles, esta comunidad virtual puede llegar a ser un faro de luz, un refugio donde se forjan lazos espirituales y se comparten testimonios de lo que Dios hace en la vida de quien cree. Por eso, cada paz en Cristo que se escribe en la caja de comentarios es un recordatorio de que no estamos solos y de que seguimos adelante, unidos por la fe, aunque estemos a kilómetros de distancia. Al comentar y dar like, pasas a ser parte de un ejército de personas que, aunque quizás no se conozcan en lo físico, se unen en el clamor de ver la mano de Dios mover montañas en sus circunstancias. Mantén tus oídos atentos porque, a medida que avancemos, te darás cuenta de que la penúltima lección de este día, dentro de esta gran reflexión sobre la fuerza del rosario en la Cuaresma,
podría ser la clave que desbloquee una bendición anhelada en tu vida. No te vayas a perder esa parte, porque muchas veces se revela un destello de verdad precisamente cuando estamos por llegar al final. La curiosidad, la persistencia y la paciencia son virtudes que pueden abrir puertas en el plano espiritual. En ocasiones, es al final del camino que el Señor nos muestra el propósito de todas nuestras pruebas. Así que, si hoy tienes sed de una respuesta divina, no dejes de seguir cada minuto de este estudio. En este instante quiero que te preguntes, ¿estoy dispuesto a dejar mis ocupaciones a un lado para dedicar estos próximos minutos a recibir lo que el Espíritu Santo puede hablarme? Yo creo que sí. Creo que has llegado hasta aquí no por accidente, sino porque Dios quiere que escuches, que reflexiones, que descubras algo especial. Y mi promesa para ti es que, al final de este video, tendrás herramientas nuevas, discernimiento y una chispa de fe más encendida que antes. Esa chispa puede crecer si permites que la palabra eche raíces en tu vida, si la cultivas con oración, alabanza y con la apertura a lo sobrenatural. Sin embargo, recuerda que no basta con mirar de lejos. Debes involucrarte. Debes acompañar cada palabra con un corazón abierto, dispuesto a dejarse transformar. No te asustes si en algún momento te sientes confrontado o si tu pasado comienza a pesarte. El tiempo de Cuaresma es una oportunidad para recalibrar tu visión, para arrepentirte de lo que sea necesario y para volver tu mirada a Cristo. Y el rosario, en manos de quien busca a Dios en humildad y reverencia, es como una antorcha que ilumina un camino que a veces parece lleno de sombras. Llegó el momento de iniciar un nuevo capítulo en tu caminar espiritual. Hoy, con este video, te embarcas en una aventura en la que descubrirás cómo cada misterio del rosario se conecta con vivencias muy reales y diarias. Veremos cómo la pasión de Cristo no fue en vano, cómo su sacrificio se hace presente en cada cuenta que pasamos entre nuestros dedos, recordándonos que cada lágrima, cada sufrimiento y cada momento de duda pueden ser redimidos por su amor infinito. Y veremos también cómo la resurrección da forma a la esperanza que necesitas para levantarte cada mañana. No te confíes si crees que ya lo sabes todo sobre la Cuaresma o sobre el rosario. La fe es dinámica. Siempre hay algo que aprender. Y quizá esta vez Dios quiera hablarte de una manera diferente, mostrándote una dimensión que antes no habías percibido. A menudo, lo divino se presenta en la sencillez, y nuestro orgullo puede cegarnos. Pero aquí, en la quietud y repetición del rosario, hay un pulso divino que late al ritmo de la palabra y que puede resonar en tu corazón si lo permites. Por eso, insisto, quédate hasta el final. Los próximos minutos estarán cargados de reflexiones y pasajes que, si los meditas con sinceridad, podrían sembrar semillas de transformación en áreas de tu vida que pensabas intocables. Y si en algún punto sientes un anhelo de orar, hazlo. No esperes a que llegue una parte específica del video para hablar con Dios. Desde ya, pídele que prepare tu corazón, que abra tu entendimiento, que derrame sobre ti la gracia de comprender lo que el Espíritu desea susurrarte en esta oportunidad. Recuerda también que tu participación activa hace una gran diferencia. Cuando compartes este video con amigos o familiares, cuando escribes paz en Cristo y le das un like, estás sumándote a una misión de alcance global. Hay tantas personas que necesitan escuchar sobre la fuerza del rosario en la Cuaresma y descubrir que la oración no es un acto mecánico, sino una vía de diálogo con Dios, que entrelaza misterios santos con nuestras vivencias terrenales. ¿Estás listo para explorar juntos estas profundas verdades? ¿Estás preparado para escuchar la voz que, desde hace siglos, llama a nuestra puerta en busca de corazones sedientos de esperanza? Te felicito de antemano por tu valentía, por tu apertura y por decidir invertir este tiempo en algo que te puede ayudar a ver las huellas de Dios en tu caminar diario. Ten presente que, al llegar a la penúltima lección de este estudio, quizás sientas que algo cambia dentro de ti,
como si se abrieran ventanas de tu alma que han estado clausuradas por mucho tiempo. No apresures tu juicio. No saques conclusiones antes de dejar que cada minuto cumpla su propósito. Verás que en el reino de Dios, la paciencia y la humildad dan frutos abundantes. En unos instantes, empezaremos nuestro recorrido por las Escrituras, por las oraciones y por los testimonios que han nacido de la recitación devota del rosario en la Cuaresma. Mi deseo más sincero es que la luz de la fe ilumine lo más escondido de tu ser y te permita ver con nuevos ojos las maravillas que el Señor puede obrar en tu vida. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría encender una chispa que arda por el resto de tus días. Ahora, si ya comentaste paz en Cristo y dejaste tu like y sientes en tu corazón que estás listo para profundizar, entonces demos paso al estudio. Deja que tu mente y tu espíritu se dispongan para recibir las palabras, las enseñanzas y las reflexiones que en estos próximos momentos compartiré contigo. Acomódate en un lugar tranquilo. Deja de lado cualquier preocupación que pueda robar tu concentración y entrégate a este tiempo santo. Este es tu momento, y puede que no se repita de la misma forma. Quizá Dios ha preparado esta hora y 10 minutos para hablarte como nunca antes. No permitas que nada te distraiga ni te robe las bendiciones que se asoman en el horizonte. Cuando finalice este video, deseo que experimentes una certeza renovada. La certeza de que, con la fe puesta en Cristo, cada cuenta del rosario y cada instante de la Cuaresma pueden conducir a la victoria sobre los gigantes que hoy te acechan. Y así, con la firme convicción de que estás a punto de desentrañar un misterio que pocos se atreven a explorar a fondo, iniciemos juntos este viaje de fe. A continuación, comenzaremos con el estudio. Pero recuerda, no pierdas detalle, porque el final de este camino podría reservarte la revelación que tanto has esperado. En este segundo bloque, quiero llevarte al desierto espiritual donde Jesús mismo fue tentado antes de comenzar su ministerio público. A través de este pasaje, podremos reflexionar sobre la profundidad que encierra la Cuaresma y cómo la práctica del rosario cobra un sentido aún más poderoso cuando entendemos que la tentación, la soledad y la perseverancia son parte de nuestro caminar. Aunque a menudo el desierto se percibe como un lugar de dificultad, también puede ser un espacio sagrado donde Dios nos habla con mayor claridad. La Biblia narra que, después de ser bautizado, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1-11. Allí, en medio de la aridez, nuestro Salvador ayunó 40 días y 40 noches, experimentando la vulnerabilidad humana y demostrando que, aunque el enemigo siempre busca un punto de quiebre, el poder divino es mayor que cualquier acechanza. En este tiempo de Cuaresma, ¿no te parece que muchas veces te sientes como si también atravesaras un desierto personal? Tal vez tus problemas, tus aflicciones y tus dudas se amontonen, procurando debilitar tu fe y oscurecer tu esperanza. El Lewari, rosario, al igual que la palabra, puede ser tu arma espiritual en medio de estos momentos de prueba. Cada cuenta que tocas, cada rezo que pronuncias, puede funcionar como un ancla que te arraiga en el amor de Dios. La fortaleza de Jesús en el desierto no vino de algo terrenal, sino de su comunión con el Padre. Es decir, en su debilidad aparente, resplandecía la luz divina que brotaba de su relación íntima con el Creador. Del mismo modo, cuando tú tomas el rosario y lo ofreces con un corazón sincero, tu espíritu se alinea con la voluntad del Padre, y eso te da valentía para resistir las trampas del enemigo. Piensa por un momento en cómo Jesús respondía a cada tentación con la Escritura. No cedía a la presión de demostrar su poder ni a la seducción de un reino mundano, sino que afirmaba su dependencia del Padre. Así también, cada palabra de las oraciones del rosario, especialmente las que nos remiten a las escenas bíblicas de la vida de Jesús, nos entrena para enfrentar la tentación con la fuerza que procede de lo alto. Cuando meditas en los misterios, ya sean gozosos, dolorosos o gloriosos,
recapitulas la historia de salvación que se encarna en Cristo. Puedes imaginar la diferencia que haría en tu vida si cada tentación la enfrentaras recordando el sacrificio de Jesús o su gloriosa victoria sobre la muerte. En tiempos de Cuaresma, ese desierto personal puede manifestarse de muchas maneras: conflictos familiares, crisis económicas, enfermedades o la simple rutina que seca el fervor de tu corazón. Y sin embargo, la oración profunda, repetida, constante, es una forma de recordarle a tu alma que no estás solo. Durante el rosario, puedes traer a la memoria las enseñanzas de Cristo y su ejemplo de obediencia y humildad. Si te comparas con la historia de Jesús en el desierto, notarás que, así como Él fue asistido por ángeles al final de su prueba, tú también recibes auxilio divino cuando no bajas los brazos y persistes en la fe. ¿Te has sentido alguna vez tan sediento como para creer que no hay salida? La Cuaresma y el Rosario nos recuerdan que en la sed, en la vulnerabilidad, se gesta la intervención divina. Jesús, al ser tentado, no clamó por milagros vanos ni cuestionó el porqué de su sufrimiento. Asumió su misión con la certeza de que el Padre no lo abandonaría. Del mismo modo, cuando elevas tu clamor repitiendo las oraciones con devoción, le comunicas a tu mente y a tu espíritu que la voluntad de Dios es perfecta, aunque no siempre la entiendas en el momento. Y esa fe sincera es la que acaba con el poder que la tentación podría tener sobre ti. Tal vez ahora te preguntas si, al orar el rosario durante esta temporada, no estarás repitiendo de forma rutinaria unas cuantas fórmulas. Pero, hermano o hermana, el poder se esconde precisamente en la unión entre tu corazón y esas palabras sacadas de la tradición bíblica y de la experiencia de los santos que han caminado antes que nosotros. Cada enunciado, cada silencio, puede convertirse en un acto de entrega. Si comprendes el fondo de lo que pronuncias, descubrirás un manantial de gracia y bendición. En la soledad de tu cuarto, o incluso en medio del trajín diario, la reflexión sobre la victoria de Jesús en 1909. El desierto se mezcla con tu propia historia, reforzando tu espíritu para que no sucumbas ante la adversidad. El enemigo intentó manipular la identidad de Jesús diciéndole, si eres hijo de Dios, en un esfuerzo por sembrar la duda. Hoy quizá te tiente con pensamientos como, si realmente fueras un creyente firme, tus problemas no existirían, o, si Dios de verdad te amara, no estarías sufriendo. Pero, igual que el Señor refutó las mentiras con la palabra, puedes contraatacar con la certeza de que Dios te ama, te escucha y te fortalece. Y el rosario, siendo una oración que combina la proclamación de la fe con la meditación en los misterios de Cristo, es una forma práctica de renovar una y otra vez tu identidad como hijo o hija de Dios. En la Cuaresma, recordamos esos 40 días de ayuno y oración de Jesús, y nos unimos simbólicamente a Él en esta preparación para la Pascua. Pero, ¿de qué serviría ayunar si no transformamos nuestro corazón y nuestra manera de ver el mundo? Cada cuenta del rosario puede ser un paso más en la conversión, un momento de silencio interior que te permite escuchar la voz divina en medio de tus propios pensamientos. Cuando intercalas la reflexión personal con las letanías o con los misterios, das paso a un entrenamiento espiritual que, con el tiempo, fortalece tu perseverancia. Ahora bien, no caigamos en la trampa de creer que todo es fácil. El desierto es incómodo, y orar de manera persistente puede ser un desafío porque nuestra mente se dispersa, nuestra carne se cansa y el mundo nos empuja a distraernos con 1000 asuntos. Pero recuerda, así como Jesús venció en el desierto, tú también puedes vencer en medio de tus luchas si te aferras a la verdad bíblica y a la oración sincera. El rosario es un escudo que, aunque parezca simple, esconde una fuerza antigua, una fuerza probada por generaciones de creyentes. Si en esta Cuaresma has sentido que la tentación te rodea y te presiona, no te avergüences. Hasta Jesús fue tentado, y ese hecho revela que no es pecado ser puesto a prueba, sino rendirse ante la adversidad.
Ten presente que el rosario puede ser esa herramienta que te acompañe cada día, en la mañana, al mediodía o antes de dormir. Cada vez que sientas la sed del desierto, la sed de consuelo, de certezas, de paz, toma tu rosario y recuerda el pasaje de la tentación de Jesús. Su victoria puede ser la tuya. Y no es que tú tengas que demostrar fuerza humana, sino que, al igual que Él, aprenderás a depender de la gracia y la palabra de Dios. De la misma manera que Cristo resistió con la palabra, tú también tienes la oportunidad de recubrirte del poder que emana de las Escrituras y de las oraciones meditadas. Cuando el desierto se hace largo, cuando el enemigo susurra que ya es suficiente, regresa al fundamento de tu fe. Aquí es donde la repetición del rosario se transforma de mecánica a profundamente espiritual, un recordatorio constante de la obra de Dios y del sacrificio redentor de Jesús. Sin importar cuán grande sea el desafío, si tu alma se mantiene conectada al Creador, siempre habrá un camino de salida. Si llegaste hasta aquí, reflexiona. ¿Qué desierto personal estás atravesando? ¿Qué tentaciones específicas te golpean el alma? Dedica un instante para imaginar a Jesús sentado a tu lado, dándote fuerza mientras sostienes el rosario. Recuerda que el Señor no te deja solo en tus pruebas. Es más, Él sabe perfectamente lo que es ser tentado y te comprende mejor que nadie. Ora, medita, abre tu corazón y no temas compartir tus necesidades con aquel que ya venció al mundo. Hoy, en la Cuaresma, puedes encontrar en el rosario un aliado fiel que te acompañe en la búsqueda de la victoria. Cada paso que das en la oración puede acercarte más a ese momento en que sientas los ángeles ministrando tu vida, tal como sucedió con Jesús en el desierto. No subestimes el poder que se libera cuando un corazón sincero se aferra a la gracia divina, y siéntete parte de una gran familia de creyentes que, en diferentes rincones del planeta, también oran, ayunan y comparten la esperanza de una victoria en Cristo. Aquí terminamos este segundo bloque, donde la tentación de Jesús en el desierto nos enseña que la perseverancia y la comunión con el Padre son claves para derrotar toda prueba. Si te mantienes firme, la Cuaresma no será un tiempo de simple abstinencia, sino una oportunidad para descubrir la verdadera fortaleza que yace en ti, sostenida por la gracia que viene de lo alto. La experiencia de Jesús en el desierto nos enseña la importancia de la oración constante y de la conexión con el Padre para resistir la tentación. Sin embargo, hay otro momento clave en la vida de Cristo que ilumina aún más la fuerza de la oración cuando el sufrimiento y el temor se vuelven casi insoportables. El instante en que antes de ser apresado, ora en el huerto de Getsemaní. Este pasaje no solo revela la fragilidad humana de Jesús, sino también su firmeza espiritual al encomendarlo todo a la voluntad del Padre. Contemplar este episodio durante la Cuaresma, en especial al rezar el rosario, aporta una dimensión profunda de consuelo y enseñanza para nuestras propias noches oscuras. La escena se desarrolla en un ambiente de silencio y expectación. Jesús, consciente de lo que estaba por venir, invita a sus discípulos a orar junto a él. Pero ellos, vencidos por el cansancio, se quedan dormidos. Al igual que en el desierto, el Hijo de Dios vuelve a quedar en soledad, enfrentando un momento de angustia extrema. Ante esta imagen, muchos de nosotros podemos sentirnos identificados. ¿Cuántas veces buscamos apoyo en quienes nos rodean y descubrimos que en el momento más crítico parecemos estar solos con nuestro dolor? Sin embargo, la lección que se desprende de Getsemaní es que incluso en la más absoluta soledad, siempre podemos aferrarnos a la comunión con el Padre. Cuando tomas tu rosario y meditas en la agonía de Jesús en el huerto, te unes a la súplica de aquel que, con sudor de sangre, clamó: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esa frase reside la esencia de la entrega total, la obediencia amorosa y la confianza absoluta en Dios. Quizás en tu vida haya situaciones que quisieras evitar a toda costa: enfermedades graves, pérdidas familiares,
conflictos que parecen no tener solución. El ejemplo de Jesús muestra que la salida no siempre es escapar, sino hallar fortaleza en la voluntad divina, aun cuando no entendamos por qué debemos transitar por el valle de lágrimas. El rosario se vuelve un apoyo esencial para interiorizar esta realidad, ya que en la repetición de las oraciones encontramos una especie de latido espiritual que va acompasando nuestras emociones con el corazón de Cristo. Cada vez que dices el Padre Nuestro o el Ave María con la mente puesta en Getsemaní, reflexiona sobre esa mezcla de miedo y determinación que experimentó Jesús. Tal vez en un instante sientas pena, en otro experimentes una súbita comprensión de que el sufrimiento, si se ofrece con amor, puede convertirse en un camino a la redención personal y colectiva. En lugar de desesperarte, descubres que incluso el dolor tiene un propósito en el plan eterno de Dios. Las cuentas del rosario pueden ser como gotas de consuelo que caen en el interior de tu alma, recordándote que no hay lágrima que pase inadvertida ante los ojos divinos. Getsemaní nos enseña la importancia de la perseverancia en la oración, aun cuando la carne esté débil. Si alguna vez te has sentido sin fuerzas para orar, como si tus problemas fueran más grandes que tu fe, considera que incluso los discípulos más cercanos a Jesús se durmieron en ese instante crítico. Ellos también eran humanos. Aún así, Cristo no los rechazó, sino que les pidió velar y orar para no caer en tentación. Del mismo modo, hoy somos invitados a mantenernos despiertos y conscientes ante las batallas de la vida. La Cuaresma es un periodo en el que muchos deciden ayunar o hacer penitencias, pero el verdadero propósito de estas prácticas es llevarnos a una transformación interior. El ayuno, si no lo unimos a la oración y al arrepentimiento sincero, puede quedar en una simple formalidad. Orar el rosario, por su parte, te conecta de forma tangible con los misterios de Cristo, de manera que no solo recuerdas el sufrimiento de Jesús, sino que te sientes parte de ese drama sagrado. Cada palabra que pronuncias puede abrirte a la gracia y, sobre todo, a la conciencia de que ninguna aflicción es eterna cuando se deposita en manos de Dios. A veces, ante las pruebas, nos gustaría tener una certeza inmediata de que todo va a salir bien. Sin embargo, la fe supone también un acto de confianza en medio de la incertidumbre. Así ocurrió con Jesús en Getsemaní. Sabía que lo aguardaba una muerte dolorosa, pero también conocía que esa entrega sería el puente para la salvación de la humanidad. Su respuesta no fue huir ni usar su poder divino para evitar el trago amargo, sino someterse a la voluntad de aquel que conoce el principio y el fin. En nuestra vida, puede que no siempre veamos el propósito detrás de cada sufrimiento, pero al rezar el rosario con el pasaje de Getsemaní en mente, fortalecemos el músculo de la fe que nos permite decir, hágase tu voluntad. Además, este momento en el huerto revela la proximidad de los ángeles que asisten a Jesús en medio de su agonía. De manera análoga, cuando te sientas al límite de tus fuerzas, sin consuelo aparente, el cielo se acerca de formas misteriosas para sostenerte. Quizá no veas literalmente a un ángel, pero sentirás el alivio que proviene de la gracia divina. Un amigo que te llama en el instante oportuno. Una palabra bíblica que resuena en tu corazón. La certeza de que, de algún modo, Dios camina contigo. Y es en la intimidad de la oración, en esa comunión que el rosario promueve, donde se hace más tangible la presencia divina que sana y reconforta. La fuerza de Getsemaní radica también en que Jesús no negó su sentimiento de angustia. La Escritura describe su dolor de manera explícita, mostrándonos que el Hijo de Dios experimentó la angustia máxima. Esto nos habla de que no debemos reprimir nuestras emociones ante Dios. Podemos llorar, gritar y confesar nuestras flaquezas, con la confianza de que nuestro Padre nos escucha. El rosario, lejos de ser una repetición mecánica, es una invitación a entrar en diálogo con el Señor. Incluso mientras pronuncias las oraciones tradicionales, puedes ofrecer mentalmente tus propias súplicas, tus preguntas, tus anhelos. Dios no se escandaliza de tu humanidad. Al contrario, se compadece y te fortalece para que,
al final, puedas salir victorioso. Si consideras la oración del huerto como un gran espejo, verás reflejadas tus noches de insomnio, tus miedos al futuro, tus pérdidas y tus dolores. Al mismo tiempo notarás que, en ese espejo, brilla la esperanza de que nunca estás solo. Jesús rogó al Padre y, pese a la intensidad de su aflicción, halló la paz necesaria para enfrentar la cruz. Tú, al rezar el rosario, revives ese momento y te conectas con la misma fuente de fortaleza. La práctica de la fe se vuelve un acto real, no una teoría abstracta. Cada cuenta representa un paso en medio de tus propias sombras hacia la luz que proviene de la resurrección. El impacto de esta enseñanza se nota también en la manera en que enfrentamos las desilusiones. Tal vez anhelamos que las cosas sucedan de cierto modo, y no comprendemos por qué Dios permite situaciones tan difíciles. Getsemaní nos habla de la obediencia que nace del amor. No se trata de una imposición severa, sino de la confianza de que el plan divino es más grande de lo que podemos percibir con nuestros ojos humanos. El rosario, rezado con el corazón, nos hace partícipes de esa obediencia amorosa, porque en cada misterio nos acercamos a la historia de un Dios que, por amor, se humilló hasta la cruz para darnos la vida verdadera. Si unimos esta meditación con la tentación en el desierto, notaremos un hilo conductor. Jesús afronta la tentación y el sufrimiento con la fuerza que brota de la comunión con el Padre. Así, vamos descubriendo que la Cuaresma, más que una fase de privaciones, es un periodo para fortalecer la relación con Dios, para que al llegar la Pascua, podamos resucitar junto a Cristo a una vida más plena y transformada. Mientras tanto, el rosario se ofrece como lazo continuo de unión. Si en el desierto aprendemos a rechazar las mentiras del enemigo, en Getsemaní aprendemos a abrazar la voluntad divina aun cuando duela. Tal vez te preguntes cómo llevar esto a la práctica diaria. Piensa que cada vez que vayas a orar, puedes dedicar al menos un momento a recordar el huerto de los olivos. Deja que tus palabras sean sinceras. Padre, tengo miedo. Padre, no entiendo. Padre, ayúdame a aceptar tu voluntad. Y luego, deja que la repetición de las oraciones del rosario vaya aquietando tus pensamientos. Al final, tal vez no obtengas una respuesta inmediata, pero experimentarás la paz que se esconde en la confianza. Poco a poco, tus pasos hacia la cruz se convertirán en pasos hacia la victoria, tal como ocurrió con el Maestro. Si en esta Cuaresma sientes que tu carga se vuelve pesada, acude a la escena de Getsemaní en tus meditaciones. No tienes que ser un experto en teología para dejar que Dios hable a tu corazón. Es suficiente con abrir el alma y permitir que la gracia fluya, reconociendo que, en nuestra debilidad, se hace fuerte el poder de lo alto. A menudo, subestimamos lo que puede suceder cuando, en lugar de huir del dolor, lo entregamos con sinceridad al Señor. Es justo ahí, en el acto de rendición total, cuando descubrimos que su amor es capaz de sostenernos y levantarnos, aún en los momentos de mayor angustia. Poco a poco, el rosario va llenándose de sentido, pues ya no es una lista de oraciones frías, sino un camino progresivo de comunión con Jesús. Su agonía en el huerto no queda como una historia del pasado, sino que se encarna en cada persona que, ante la noche oscura, eleva su voz al cielo y encuentra el consuelo de saberse escuchada. Tal vez sea el instante de retomar aquella práctica que habías dejado, o de intensificarla si ya la tenías, pidiendo a Dios que cada Ave María, cada Padre Nuestro, te ayude a perseverar cuando el dolor golpee. Al concluir tu tiempo de oración, imagina a Jesús regresando junto a los discípulos dormidos. En su humanidad, seguro sintió la soledad de que sus amigos no entendieran la magnitud de lo que se avecinaba. Sin embargo, persistió. Esa persistencia es la que tú también debes cultivar, especialmente si tus seres queridos no comprenden tu fe o si te encuentras luchando en silencio. En la oración silenciosa, el Padre Celestial te fortalecerá y te preparará para los desafíos venideros. No estás solo, y no necesitas cargar con tu cruz sin un norte.
Cristo ya recorrió el camino y, a través de la fuerza del rosario en mi Noisien, Cuaresma te invita a que lo sigas, con la certeza de que la victoria final es suya y por ende también tuya. Cuando las sombras más densas parezcan rodearte, recuerda que en el huerto de Getsemaní hubo una respuesta, la voluntad del Padre y la entrega confiada de su Hijo. Esa misma respuesta es la que hoy te espera en la intimidad de tu propia oración. Si mantienes vivo este episodio en tu corazón, verás cómo se hace real el consuelo divino, incluso en medio de las angustias. En lugar de huir del sufrimiento, aprenderás a transformarlo en una ofrenda. Y esa ofrenda, unida a la de Cristo, posee un poder renovador que puede iluminar las áreas más oscuras de tu existencia. Así que no dudes, en cada cuenta del rosario, late la invitación a confiar, a decir sí al plan de Dios incluso cuando cueste. Y al final, con la gracia que proviene del cielo, entenderás que ese sí puede cambiarlo todo. El camino de Jesús hacia el Calvario representa la culminación de un amor que va más allá de toda lógica humana. Tras ser arrestado y enjuiciado, de manera injusta, el Señor lleva a cuestas la pesada cruz que simboliza no solo la dureza del madero, sino también el cúmulo de los pecados y dolores de la humanidad entera. Con cada paso que da, entre burlas y latigazos, se revela una determinación inquebrantable para cumplir la voluntad divina. Lo que parece un trayecto de derrota, se transforma en un gesto de misericordia suprema, pues el sacrificio que está a punto de realizar abrirá para todos la puerta de la salvación. Contemplar esta escena durante la Cuaresma, especialmente al rezar el rosario, inspira una reflexión profunda sobre la naturaleza del amor, la entrega y la esperanza. En esa senda, hacia la colina, las caídas de Jesús reflejan la fragilidad que asumió al tomar forma humana. Cada vez que tropieza, el cansancio y la sangre lo cubren, pero se levanta para seguir avanzando con el rostro marcado por el sufrimiento. Esta imagen resuena en la vida de quienes, hoy en día, sienten que cargan con dificultades que los superan. La enfermedad, la falta de trabajo, los conflictos familiares o las heridas emocionales que parecen nunca sanar. Al evocar la pasión de Cristo en el rosario, muchos descubren que sus dolores personales pueden unirse al sacrificio redentor, hallando consuelo al saberse acompañados por el mismo Dios que eligió compartir nuestras miserias para levantarnos de ellas. Mientras Jesús avanza, la multitud se burla, le grita y lo humilla. Para ojos profanos es un hombre derrotado por el sistema religioso y político de su tiempo. Sin embargo, en los ojos de la fe, cada insulto que recibe redobla la fuerza interior de aquel que se ofreció en silencio por amor. Es un rey que no rehúye las espinas, que no exige defensores ni escapa de la cruz. Así, el rosario, con cada Ave María y cada Padre Nuestro, invita a rememorar la mansedumbre de Cristo, que calla para no responder con más violencia. Al rezarlo, la repetición pausada de las oraciones crea un espacio sagrado donde el creyente puede meditar y comprender que el silencio ante la ofensa, cuando nace del amor y no de la cobardía, es un arma espiritual poderosa que desarma al agresor. En medio del trayecto, hay momentos que iluminan pequeños destellos de humanidad. Simón de Cirene, casi de manera forzada, es obligado a ayudarlo con la cruz. Este personaje secundario, aparentemente ajeno al drama, termina siendo un modelo de solidaridad para todos los tiempos. También nosotros podemos vernos convocados a cargar, aunque sea por un tramo, las cruces de las personas que sufren a nuestro alrededor. El rosario, en este sentido, se convierte en un memorial activo del amor fraterno. Cada persona que lo reza con atención puede preguntarse cómo está respondiendo a quienes claman ayuda. La Cuaresma se vuelve entonces una invitación a la compasión concreta, no a una lástima pasiva. Otro momento clave se da cuando Jesús se topa con algunas mujeres que lloran desconsoladas por él. Al verlas, las consuela y les advierte que piensen más bien en lo que habrá de suceder a la ciudad. Detrás de esas palabras, se vislumbra la mirada profética de un maestro que,
En lugar de enfocarse en su propio sufrimiento, se preocupa por quienes todavía no entienden la dimensión del suceso que está teniendo lugar. En la meditación del Rosario, este pasaje inspira a quienes viven centrados en sus propios problemas a levantar la cabeza y ver la necesidad ajena, recordando que la fe no es un refugio egoísta, sino una fuerza que nos impulsa a servir y amar a los demás, incluso cuando atravesamos nuestras propias tormentas. A medida que se acerca el final de la ruta, el dolor de Cristo se hace cada vez más intenso. Los latigazos han abierto su carne, la corona de espinas perfora su frente, y la cruz le produce un cansancio que rebasa lo humano. Sin embargo, no se detiene. Cada paso más es un testimonio de obediencia radical al Padre, un acto de fe inquebrantable en el plan divino. Para quienes hoy enfrentan caminos difíciles, esta escena puede convertirse en un bálsamo. Saber que Jesús, siendo el Hijo de Dios, atravesó el mismo valle de lágrimas y salió victorioso, abre la puerta a la esperanza. El rosario rezado con espíritu contemplativo hace presente esa experiencia. Con cada rezo, el creyente une su propia cruz con la de Cristo y aprende que, aunque duela, el camino recorrido con amor siempre desemboca en una meta más alta. La sangre, el sudor y las heridas son señales de la verdadera humanidad del Señor, un rasgo que acerca este relato milenario a la realidad del que sufre hoy. De nada serviría un redentor ajeno a nuestras luchas, distante de los problemas cotidianos. Al fin y al cabo, el Dios que se hace hombre no lo hace para vivir en palacios, sino para tomar la condición de esclavo. Esta elección libre y radical nos confiere el derecho de creer que, en medio de nuestros mayores sufrimientos podemos encontrarlo compartiendo la carga. Cuando la oración del rosario recalca estos acontecimientos, la certeza de que no estamos solos se vuelve más tangible, porque recordamos a aquel que llevó en sus hombros algo más pesado que la cruz, el peso de la injusticia, de las culpas y los miedos de la humanidad entera. Para los discípulos y amigos de Jesús, ver a su maestro oprimido, golpeado y sangrante, debió de ser un golpe devastador para su esperanza. Aquello que parecía la consumación de un fracaso, sin embargo, terminaría por convertirse en la llave de la salvación. Y es que el camino a la victoria definitiva pasa, primero, por la humillación. De igual manera, en la vida de cualquier creyente, hay etapas que parecen no tener luz, temporadas de abatimiento y prueba. Pero el testimonio de Cristo, que asciende a la cumbre de la entrega total, ilumina la senda de quienes confían, mostrando que cada tropiezo puede transformarse en un acto de redención si se vive con fe en la misericordia divina. La Cuaresma, en este sentido, no es una simple evocación litúrgica, sino un período que empuja a la renovación personal. Quien medita este camino de la cruz descubre que hay actitudes y comportamientos que deben morir para que florezca la verdadera vida. El rosario, al compendiar los misterios de la salvación, se convierte en un fiel compañero de ruta. Cada cuenta se vuelve un peldaño que ayuda a subir junto con Jesús, participando de su sufrimiento y, eventualmente, de su triunfo. Lejos de ser repetición mecánica, cada Ave María puede ser un susurro de amor que consuela al mismo Cristo, y también un grito silencioso que pide fuerza para no claudicar ante los obstáculos. La paradoja de esta historia es que un instrumento de tortura, la cruz, termine siendo el estandarte de la esperanza. Esa paradoja se hace comprensible solo cuando se descubre el amor infinito que impulsa a Cristo a sacrificarlo todo. En la contemplación del rosario, uno constata que no estamos ante un héroe derrotado, sino ante un rey que ha elegido el camino de la humildad para elevar a sus hijos. Y es que cada estación del Vía Crucis, cada golpe y ultraje, habla de un intercambio sagrado. El inocente sufre para que el culpable tenga la oportunidad de ser libre. Así, el creyente comprende que no hay herida que Cristo no pueda sanar, ni corazón endurecido que no pueda ablandar cuando se abre al amor que brota de la cruz. Mirar a Jesús cargando el madero enseña también sobre la importancia de la paciencia
y la perseverancia. ¿Cuántas veces en nuestro andar cotidiano renunciamos a la mitad del camino porque no vemos frutos inmediatos? Sin embargo, el Señor continúa, paso a paso, hasta la cumbre. El rosario, en su ritmo pausado, nos recuerda que la oración perseverante es la que da fruto aunque no lo veamos de inmediato. La repetición, lejos de ser algo tedioso, representa la firmeza de un corazón que decide permanecer anclado a la fe. De la misma manera, cada paso de Cristo hacia el Calvario demuestra que el amor verdadero no se rinde ante la primera adversidad. Al llegar a la cima, cuando al fin se cumpla la crucifixión, la historia parecerá teñirse de derrota absoluta. No obstante, allí mismo se siembra la semilla de la victoria eterna. Cargado con el pecado y el sufrimiento del mundo, Jesús se ofrecerá en sacrificio perfecto. Por eso, al meditar este camino, el creyente empieza a entrever que, detrás de cada prueba, hay un designio divino que no abandona a sus hijos. Quien reza el rosario con la intención de unirse a Cristo en este sendero, comprende que el triunfo no consiste en evitar la cruz, sino en llevarla con fe, sabiendo que el amor de Dios tiene la última palabra. Este tiempo de Cuaresma, por tanto, es una oportunidad para profundizar en la fuerza que el rosario concede al creyente. Cada uno de sus misterios dolorosos ilumina un ángulo distinto de la pasión, invitándonos a dejarnos transformar por el ejemplo sublime de Cristo. Su mansedumbre nos insta a abandonar la revancha, su perseverancia nos exhorta a no rendirnos, y su compasión hacia los caídos nos invita a ser instrumentos de consuelo en el mundo. Cuando reconocemos que es Dios mismo quien lleva esa cruz, todo panorama cambia. La peor aflicción puede volverse ocasión de gracia, y la noche más oscura puede preanunciar un amanecer glorioso. Al avanzar en la meditación de estos pasos, aflora la certeza de que el dolor no es la meta, sino el instrumento mediante el cual el plan divino conduce a la gloria de la resurrección. Y el rosario, con su cadencia repetitiva, va cincelando el corazón para que se abra a la perspectiva de la fe. En este acto de contemplación amorosa, no solo se recuerdan escenas del pasado, sino que se hace presente la fuerza transformadora de la salvación, lista para obrar en la vida de quien se disponga a recibirla. Contemplar la subida al Calvario no es un ejercicio macabro, sino una llave que desvela el amor infinito que se entrega sin medidas. Cada uno, en su realidad, puede atreverse a entrar en esa historia, rezando el rosario con la atención puesta en los sufrimientos de Cristo, pero también en la esperanza que se gesta en cada paso. Allí brota el entendimiento de que, si la cruz fue un camino hacia la redención de la humanidad, nuestras propias cruces, unidas al sacrificio del Señor, pueden convertirse también en sendas hacia la luz. En este sentido, la Cuaresma se consagra como un llamado insistente a revivir la obra divina en nuestro interior, haciendo del rosario el instrumento privilegiado para tomar parte de la historia que cambió el rumbo del mundo. La madrugada de 1900, la resurrección de Cristo encarna el triunfo definitivo sobre la muerte y el pecado, resumiendo la esperanza que se ha ido gestando a lo largo del camino de la pasión. Este acontecimiento es el pilar central de la fe cristiana. Sin la resurrección, la cruz quedaría como un acto trágico de un mártir más en la historia. Pero cuando el sepulcro se descubre vacío, surge una luz inextinguible que disipa la oscuridad del Calvario y anuncia que el amor de Dios rompe todas las barreras, incluso la de la muerte. Al contemplar este misterio, cobra sentido todo el recorrido previo, desde el desierto de la tentación hasta la vía dolorosa que culminó en la cruz, sellando con gloria lo que parecía fracaso. En la práctica del rosario, meditar la resurrección durante la Cuaresma puede parecer inusual, pero es una forma de vislumbrar el horizonte de victoria que aguarda a quien persevera en la fe. Cuando las mujeres se acercaron al sepulcro al amanecer, llevaban consigo el dolor de una despedida amarga y el peso de la incertidumbre. Sus corazones estaban cargados de tristeza porque habían visto a Jesús crucificado y creían que todo había terminado. Sin embargo, al encontrar la tumba vacía,
se enfrentaron a un mensaje que superaba cualquier lógica humana. No está aquí, ha resucitado. Esas palabras, pronunciadas por los mensajeros celestiales, rompieron en un instante la opresión del llanto y abrieron paso a la posibilidad de una alegría sin límites. Si la muerte, el gran enemigo, no había podido retener a Cristo, ¿qué fuerza en el universo podría arrebatar la esperanza de aquellos que creen en Él? El rosario, a menudo asociado con el recuerdo de los misterios dolorosos y gozosos, se enriquece de manera especial cuando se contempla la resurrección en el contexto de la Cuaresma. Aunque esta época litúrgica enfatiza el arrepentimiento y la conversión, no es un periodo vacío de alegría. De hecho, la perspectiva del triunfo pascual late silenciosamente en cada acto penitencial. Cuando repites las oraciones, puedes imaginar a María, la primera en conocer y custodiar los designios de Dios, celebrando el cumplimiento de la promesa que el ángel le había anunciado tiempo atrás. El mismo vientre que gestó al Salvador llega ahora a conocer la plenitud de la victoria sobre la muerte. Cada Ave María nos pone en sintonía con esa alegría maternal que abraza el plan divino, incluso en la desolación. La resurrección no es solo un final feliz después de una historia trágica, es la fuerza renovadora que da sentido a la vida entera del cristiano. El mensaje de la tumba vacía recuerda que ninguna herida es eterna si la gracia divina interviene. Así, cuando el creyente medita este momento glorioso, su propia vida se abre a la posibilidad de un amanecer en medio de las sombras. Problemas familiares, enfermedades, sentimientos de culpa y temores al futuro pueden encontrar en la resurrección la promesa de que todo puede ser restaurado. De esa forma, el rosario se vuelve un sostén que, en sus misterios finales, invita a levantar la vista y contemplar el horizonte de la vida nueva. Si consideramos cómo los discípulos pasaron de la incredulidad al asombro, vemos un proceso que, a su modo, se repite en cada generación de creyentes. La noche anterior había sido de pánico y desconcierto, pero la mañana del tercer día se transformó en un estallido de gozo. Del mismo modo, quien reza el rosario con corazón sincero, atraviesa sus propios valles oscuros y con cada repetición, experimenta la certeza de que el Señor cumple sus promesas. Las mismas oraciones que antes acompañaron la reflexión sobre el dolor y la cruz, ahora se elevan para proclamar la grandeza de un Dios que vence lo imposible. Incluso las mismas cuentas que recorrieron la angustia de Getsemaní son testigos de la luz que emerge del sepulcro vacío. La narración bíblica describe a María Magdalena como una de las primeras testigos de la resurrección. Para muchos, ella encarna la imagen de quien ha sido profundamente perdonado y luego llamado a anunciar la buena noticia. Su testimonio confirma que no hay pasado manchado que impida ser portador de la gracia divina. A lo largo de la historia, el Señor sigue eligiendo a personas comunes y a veces marcadas por errores para ser mensajeras de su victoria. Al rezar el rosario y llegar a contemplar este pasaje, cada persona puede verse reflejada en María Magdalena, con un corazón contrito, con cicatrices, pero inundado de un amor renovado que no calla ante el milagro de la resurrección. En la vida cotidiana, la resurrección puede parecer un concepto distante, algo que ocurrió hace siglos y que se conmemora en la Pascua. Sin embargo, el rosario mantiene vivo ese misterio cada vez que se medita sobre él. La victoria de Cristo no es un episodio archivado en el pasado, sino una realidad que el Espíritu Santo actualiza en todos los que se abren a la acción divina. Así, cada cuenta rezada es como una chispa que enciende la llama de la esperanza. La Cuaresma adquiere una dimensión completa cuando se intuye que, más allá de la penitencia y la austeridad, se gesta una fuerza que transformará la muerte en vida. De nada serviría el sacrificio de la cruz sin este desenlace glorioso. Pensemos también en los discípulos de Emaús, quienes, hundidos en la decepción, caminaban sin reconocer a aquel que se les unió en el trayecto. Fue en el acto de partir el pan cuando sus ojos se abrieron y supieron que el resucitado estaba con ellos.
Este pasaje ilustra cómo la presencia de Cristo se hace palpable en los momentos y gestos más cotidianos. Al repetir las oraciones del rosario, podemos adoptar la misma disposición interior de aquellos discípulos, pasar de la ceguera a la visión, del desaliento a la alegría. Es un ejercicio espiritual que nos anima a estar atentos a la forma discreta en que el Señor nos acerca en el día a día. En la resurrección se manifiesta la compasión infinita de Dios, que no desea que sus hijos permanezcan para siempre en el fracaso o la desesperanza. Se revela un proyecto eterno: restaurar, sanar y reconciliar. Para quienes participan de la devoción del rosario, cada palabra pronunciada puede interiorizar este proyecto, volviéndolo más personal y cercano. Al invocar a la Madre de Jesús, se recibe a la vez la memoria viva de una fe que atravesó la cruz y no quedó sepultada. Ella, que sostuvo entre sus brazos el cuerpo inerte de su Hijo, ahora se regocija al contemplarlo glorificado. De esa misma manera, cada ser humano que ama a Cristo y se une a su pasión, recibe la promesa de participar también en su gloria. La resurrección cambia la perspectiva de la existencia. Ya no vivimos en un mundo donde la muerte tiene la última palabra, sino en un universo marcado por la mano poderosa de un Dios que hace nuevas todas las cosas. Por eso, la repetición del rosario no es solo memoria de un hecho admirable, sino la apertura de cada corazón a la gracia que renueva. El creyente que reza con fe se convierte en mensajero de esperanza, en un entorno muchas veces abatido por el pesimismo. Las cuaresmas más desafiantes, las pruebas más duras y los dolores más profundos quedan relativizados ante la certeza de que, después de la noche, llega un amanecer que nada ni nadie puede detener. Este mensaje resulta especialmente relevante para quienes se sienten presos de la desesperanza. Basta con recordar que en la noche de la crucifixión, el horizonte de los discípulos se veía oscuro y sin rumbo. Al tercer día, sin embargo, todo cambió. De modo semejante, la voz que pronuncia las oraciones del rosario en una madrugada interior, llena de dudas y miedos, puede escuchar las palabras del ángel: no temas, Él ha resucitado. Y en esa declaración se funda la confianza de que no hay cadena que Cristo no pueda romper, ni abismo del que no pueda rescatar. La victoria del resucitado repercute en cada fibra del ser, y la cuaresma termina mostrándose como un parto, un tiempo de preparación que desemboca en la plenitud de la vida. La invitación final es a dejarse tocar por esta certeza de victoria en cada aspecto de la existencia. Si la resurrección sucedió de verdad, entonces nada es imposible para Dios. Cada Ave María, cada Padre Nuestro, cada acto de contrición, cada propósito de cambio personal, se ancla en la esperanza de que el poder divino actúa más allá de lo que comprendemos. La muerte, en todas sus formas, sea física, espiritual o emocional, se ve relativizada ante la soberanía de aquel que derrotó al sepulcro. Por eso, el rosario, rezado con devoción durante la cuaresma, prepara el terreno del corazón para recibir la Pascua con un gozo profundo, sabiendo que la cruz nunca es la última escena del drama divino. El ser humano tiende a temer lo desconocido, y la muerte se erige como el mayor de los misterios. Sin embargo, la resurrección de Jesús ilumina ese abismo, demostrando que la vida no termina al exhalar el último aliento. Para quienes se dejan conquistar por este mensaje, cada día puede ser una pequeña Pascua, un despertar a la novedad del Evangelio que se renueva en la oración. El rosario potencia esta experiencia, pues en su dinámica contemplativa se entrelazan momentos de pasión y momentos de gloria, convidándonos a vivir el presente con la convicción de que Dios no abandona a sus hijos en ningún instante. En definitiva, la resurrección cierra el círculo iniciado con la encarnación y sellado en la cruz. Es el sí rotundo de Dios a la vida, la prueba de que el amor es más fuerte que la muerte. Quien medita este misterio entiende que Cuaresma y Pascua no están separadas, sino que forman parte de un mismo proceso de transformación.
del arrepentimiento a la gracia, del sacrificio a la dicha eterna. Así, el creyente, acompañado por el rosario, transita su propia cuaresma interior con los ojos puestos en la aurora de la resurrección, sabiendo que toda noche oscura termina cuando la luz divina irrumpe con poder. En la práctica concreta esto significa estar dispuesto a renacer cada día, a perdonar, a amar sin medida y a anunciar, con palabras y con hechos, que Cristo vive y sigue actuando en la historia de quienes lo buscan con sinceridad. Hay un pasaje en los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles que demuestra cómo la experiencia de la resurrección se prolonga en la vida de la comunidad cristiana, guiada por la fuerza del Espíritu Santo. Después de 1900 en que Jesús asciende al cielo, los discípulos regresan a Jerusalén con el corazón aún encendido por la certeza de que la muerte ha sido vencida. Permanecen reunidos en oración constante, junto a María, la Madre de Jesús, y otros creyentes, esperando el cumplimiento de una promesa que Cristo les había hecho, el envío del Espíritu que los llenaría de fuego, luz y audacia para llevar la buena nueva al mundo. Aquellos días de espera marcan la transición entre la presencia física de Jesús y la presencia interior que el Espíritu comunicará a cada uno de ellos. Al meditar en este momento, se reconoce una continuidad con la Cuaresma y la Pascua. La resurrección no fue un simple episodio puntual, sino el inicio de una transformación profunda que se iba a plasmar en la misión de la Iglesia naciente. Cuando los discípulos, todavía un tanto temerosos, se reúnen con María para orar, se alimentan mutuamente en la esperanza de que Dios culminará la obra que comenzó en la cruz y en la tumba vacía. De igual forma, cada creyente que reza el rosario puede verse reflejado en esta escena del cenáculo, descubriéndose parte de una comunidad que anhela la plenitud del don divino. Así como María acompañó a los discípulos en la espera, hoy acompaña a quienes, en medio de dificultades o incertidumbres, perseveran con fe hasta recibir el soplo del Espíritu. En esos días previos a Pentecostés, la pequeña comunidad experimenta una unidad especial. La oración compartida, la fraternidad y la memoria de Jesús se entrelazan para forjar el cimiento de lo que será la Iglesia, esparcida por toda la tierra. Resulta revelador que la Madre del Salvador esté presente en el momento en que el Espíritu Santo desciende. Ella, que concibió a Jesús por obra de ese mismo Espíritu, vuelve a abrazar el misterio de la gracia divina, no como un evento aislado, sino como la fuerza transformadora que convertirá a los discípulos tímidos en mensajeros valientes. En el rezo del rosario, esta imagen adquiere un matiz entrañable. Cada cuenta que se desgrana puede ser vista como una súplica de quienes desean llenarse de ese mismo fuego interior que animó a los primeros testigos. La vida real también presenta momentos en que uno se siente en espera de algo más grande, un cambio interior, una puerta que se abra, una bendición que transforme las circunstancias. La gente a menudo experimenta un anhelo profundo de renovación, pero no siempre sabe dónde encontrarla. Contemplar la escena de los discípulos y María unidos en oración es un recordatorio de que el Espíritu Santo no se hace presente donde reina la dispersión o el desánimo, sino allí donde hay un corazón dispuesto a acogerlo. El rosario, si se reza con una apertura sincera, crea justamente ese clima de recogimiento y comunión, un cenáculo interior en el que se espera la acción divina con confianza. Pentecostés, descrito como lenguas de fuego que se posan sobre cada uno de los reunidos, representa el inicio de una nueva etapa. Aquellos hombres y mujeres, antes temerosos, salen a proclamar con valentía las maravillas de Dios. Lo hacen con una libertad que asombra a las multitudes, derribando las barreras de la lengua y el miedo. Se cumple así lo que Jesús había anticipado. Recibirían poder para ser testigos en el mundo entero. Para quien reza el rosario durante la Cuaresma y prosigue esta práctica en el tiempo pascual, el recuerdo de Pentecostés ofrece una clave fundamental. La oración no termina en uno mismo, sino que debe desbordarse en acciones concretas de amor,
Servicio y anuncio del Evangelio. Cuaresma y Pascua se extienden, pues, en esta celebración de la venida del Espíritu. Aunque la liturgia señala momentos distintos para cada fase, el alma que ora se da cuenta de que todas forman parte de un mismo camino de maduración. Si bien la penitencia y la conversión marcan el inicio, y la resurrección siembra el gozo, la irrupción de Pentecostés enciende el corazón con un ardor que impulsa a amar más y a tener un testimonio más valiente. Para muchos cristianos, la devoción mariana se convierte en un compañero estable en este proceso, y el rosario, al recoger los principales misterios de la fe, conduce a asumir el desafío de vivir bajo la guía del Espíritu. En este relato, también es posible encontrar enseñanzas para la vida cotidiana. A menudo, surgen escenarios que exigen paciencia, perseverancia y, sobre todo, unidad con quienes comparten nuestras mismas convicciones espirituales. Tal como los discípulos estaban unidos y perseveraban en la plegaria, hoy las familias, grupos de oración o comunidades cristianas pueden unirse para rogar que el Espíritu Santo ilumine sus decisiones y alivie sus dificultades. Cada misterio del rosario, meditado con detenimiento, actúa como un vínculo de fraternidad que abraza a todos los que, en diferentes partes del mundo, pronuncian las mismas oraciones. De esta manera, se revive el ambiente de Pentecostés, donde el fuego divino no solo descansa sobre algunos elegidos, sino sobre todo el que anhela y pide la presencia de Dios. La figura de María durante Pentecostés resalta la humildad y la sencillez con que se acoge el obrar del Espíritu. No la vemos dando grandes discursos, sino sosteniendo con su silencio y ejemplo la fe de los demás. Esa misma actitud inspiró la devoción del rosario, una repetición amorosa de oraciones que, lejos de ser monótona, evoca el latido constante de un corazón que dialoga con Dios. Del mismo modo en que María guardaba y meditaba todo en su interior, el creyente que se adentra en cada misterio aprende a discernir la voz del Señor en medio de su rutina diaria, y de esa contemplación florece el ímpetu para salir, al igual que los apóstoles, a llevar esperanza donde hace falta. Con todo, la experiencia de Pentecostés no se reduce a fenómenos extraordinarios. El Espíritu Santo se manifiesta también en la cotidiana serenidad, en la capacidad de perdonar o en el gesto desinteresado hacia quien sufre. Rezar el rosario abre la puerta a esta dimensión silenciosa de lo sobrenatural, donde el fuego divino no siempre se percibe con estruendo, sino en el crecimiento paulatino de las virtudes y en la firmeza del amor. La Cuaresma, como tiempo de preparación, concluye en la resurrección y se expande en el dinamismo de Pentecostés. Esa expansión sigue alimentando la fe de tantos que encuentran en el rosario un aliento diario para perseverar en la confianza. Mirando de nuevo a la comunidad del cenáculo, se advierte que su encuentro con el Espíritu no los dejó igual. Salieron a las calles, experimentaron persecuciones y pruebas, pero jamás volvieron a encerrarse por miedo. Su valentía nacía de la certeza de que Jesús, resucitado y glorificado, seguía guiándolos por medio de su Espíritu, quien hace del rosario un hábito de vida, asimilando sus misterios, descubre la misma valentía en lo cotidiano. Atreverse a reconciliarse con un familiar lejano, ofrecer ayuda a quien se halla en desconsuelo, o testimoniar su fe, aunque eso suponga el rechazo de algunos. El rosario, así entendido, deja de ser un simple rezo y se convierte en una escuela de apertura al Espíritu Santo. A la luz de Pentecostés, se percibe que la Cuaresma y la Pascua no son metas en sí mismas, sino jalones en el sendero de la salvación que continúa mientras el creyente viva en este mundo. La fuerza del Espíritu refuerza la convicción de que la obra de Cristo no se detiene, sino que crece allí donde hay corazón dispuesto. El rosario, con su carácter contemplativo y su hilo conductor que abarca desde la encarnación hasta la gloria final, ofrece un espejo en el cual cada quien puede ver reflejada su propia historia de salvación. Así, la oración se vuelve un diálogo constante en el que la persona se mira a sí misma, mira a Dios y aprende a descubrir su voluntad en las realidades más sencillas.
En este marco, la presencia de María, Madre de la Iglesia, es fundamental, pues recuerda que todos estamos llamados a concebir a Cristo en nuestro interior y luego a darlo al mundo. Pentecostés ratifica que es el Espíritu quien hace fecunda la palabra en nosotros, dándonos la gracia de amar, servir y anunciar la buena nueva. Por eso, orar el rosario en compañía de María, en cualquier época, pero con más razón durante la Cuaresma que nos conduce a la Pascua y más allá, es caminar junto a quien vivió cada etapa del plan divino con plena fidelidad. Ella, en el cenáculo, es el nexo entre la experiencia de la resurrección y el advenimiento del Espíritu. A su lado se aprende a orar en silencio, a esperar con confianza y a recibir con gratitud la fuerza que viene de lo alto. En la experiencia diaria, esta fuerza se evidencia en la paciencia ante la adversidad, la alegría que no se apaga con las dificultades o la sencillez de quien no necesita exhibir sus méritos para saber que es amado por Dios. Pentecostés no queda atrapado en las páginas de la Biblia, sino que cada vez que un creyente invoca al Espíritu con un corazón sincero, puede experimentar un nuevo descenso que transforma. De la misma manera, cada vez que pronunciamos las oraciones del rosario, permitimos que el soplo divino respire en nuestra vida, reforzando la conexión con el Señor y con la misión que nos encomienda. En este sentido, la Cuaresma, la Pascua y la espera activa del Espíritu Santo forman un solo tejido, un camino integral hacia la plenitud de la fe, en el cual la guía materna de María se hace un regalo constante para el alma sedienta de Dios. La ascensión de Jesús completa el ciclo de su paso visible por la tierra, abriendo un nuevo capítulo en la historia de la salvación. Tras convivir con los discípulos durante 40 días después de su resurrección, el Señor los reúne en las proximidades de Betania y, al bendecirlos, se eleva ante sus ojos hasta desaparecer en una nube. Este momento, que a simple vista podría parecer una despedida, encierra en realidad el inicio de una presencia distinta y más profunda de Cristo en el corazón de la comunidad. La mirada extasiada de quienes contemplan su partida se mezcla con la indicación clara de dos varones vestidos de blanco. No hay que quedarse inmóviles contemplando el cielo, sino salir al mundo como testigos de la verdad que han recibido. Resulta conmovedor pensar en la mezcla de emociones que debió inundar a los discípulos. Por un lado, el gozo de haber experimentado la cercanía del resucitado. Por otro, la nostalgia de quien ve partir al Maestro que había transformado su vida. Sin embargo, la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo mantiene viva la esperanza. Es en este instante cuando la fe madura en la certeza de que, aunque sus ojos no vean más la figura de Cristo, Él permanece presente en cada uno de sus seguidores. Con la ascensión, se ensancha el horizonte de la Iglesia. Ya no está limitada a la geografía de Galilea o Judea, sino que ha de llevar la semilla del Evangelio a todas las naciones. Para quien practica el rosario con devoción, este episodio evoca la necesidad de interiorizar la partida de Jesús como la condición para que surja una relación más íntima, sellada por la acción del Espíritu. Cada vez que repetimos las oraciones, podemos imaginar al Señor elevándose y abriendo el camino para nuestra propia elevación espiritual. Como Él les dijo a sus discípulos que iría a prepararles un lugar, también hoy nos recalca que nuestra ciudadanía definitiva no está en este mundo, sino en su reino eterno. La ascensión, por tanto, no es un alejamiento, sino una invitación a levantar la mirada y descubrir que la comunión con Dios se intensifica cuando aprendemos a amarle, no solo con los sentidos, sino con el corazón anclado en la fe. La contemplación de este misterio impulsa a reflexionar sobre la misión que Jesús confió a sus seguidores antes de ascender. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Esta frase no se dirige solo a los apóstoles de la época, sino que atraviesa los siglos hasta cada creyente de hoy. El rosario nos forma en la perseverancia y la constancia de ese anuncio. A través de su ritmo pausado y reflexivo, nos recuerda
que así como Jesús confía en nosotros para difundir la gracia del reino, debemos mantener encendida la llama de la oración y el testimonio. Nada sirve meditar sus misterios si no nos llevan a un compromiso con la caridad y la evangelización. De igual manera, la ascensión arroja luz sobre la dignidad humana. Jesús, al elevarse con su humanidad glorificada, muestra que nuestra carne, sujeta a debilidades, no está condenada a la corrupción total. En su ser ascendido, se revela que nuestra naturaleza está llamada a una participación plena en la vida divina. Esta verdad, al ser asimilada en el rezo del rosario, alienta a cuidar el cuerpo y el alma como templos donde el Señor desea habitar. Lejos de caer en una espiritualidad desencarnada, recordamos que cada gesto, cada palabra y cada pensamiento se integra en el plan de Dios para elevarnos a su presencia. La imagen de los discípulos contemplando el cielo nos confronta además con la tentación de quedarnos pasivos. Puede suceder que, tras sentir la cercanía del Señor en momentos de oración, nos resignemos a una fe intimista sin acciones concretas. Sin embargo, el mensaje de los mensajeros celestiales es claro. ¿Por qué se quedan mirando al cielo? La experiencia de un encuentro profundo con Dios siempre ha de llevarnos a la realidad, a la transformación de nuestro entorno. Meditar la ascensión en el rosario nos educa en esta responsabilidad. Rezar no es huir, sino abrir el alma para que la gracia se transforme en servicio al prójimo. El vínculo con la Cuaresma continúa aquí, pues la práctica de la penitencia y la oración busca purificar el corazón para recibir las gracias pascuales con mayor apertura. Después de contemplar los padecimientos de Jesús y alegrarnos con su victoria sobre la muerte, la ascensión sitúa la mirada en la consumación definitiva. Quien se ejercita en el rosario aprende que cada misterio es un escalón que conduce a una visión más amplia de la obra divina. Primero se abraza la cruz, luego se celebra la resurrección, y finalmente se reconoce que todo confluye en la glorificación, tanto de Cristo como de sus fieles. También se desprende la certeza de que la historia de la salvación no termina con la ascensión, es un puente hacia Pentecostés, donde el Espíritu Santo descenderá para sellar la unidad y encender la valentía de los creyentes. De esta manera, la fe cristiana se fundamenta en un proceso de revelación continua. El Padre que envía a su Hijo, el Hijo que ofrece su vida en la cruz y regresa al Padre, y el Espíritu que desciende para fortalecer a la comunidad. Al rezar el rosario, puede contemplarse esa corriente incesante de amor que procede de la Trinidad y envuelve a cada generación de creyentes, impeliéndolos a vivir la caridad con radicalidad. Para muchos, la vida cotidiana está repleta de luchas que impiden alzar la mirada al horizonte eterno. Tal vez sea la preocupación por la economía, la enfermedad o la soledad lo que cierra la perspectiva. En medio de esas dificultades, la ascensión ofrece un mensaje de esperanza. Jesús no se fue para abandonarnos, sino para conducirnos hacia la plenitud de nuestro destino. El rosario, rezado en los instantes de angustia, proyecta en el alma la confianza de que este mundo no lo es todo, y de que Dios cuida de cada detalle mientras caminamos hacia Él. Lo que hoy se ve confuso o sin solución, encuentra su sentido cuando se contempla desde la perspectiva celestial. A nivel comunitario, la ascensión reta a la Iglesia a no cerrarse en sí misma, sino a llevar la luz del Evangelio a todos los confines. En la repetición de los misterios, descubrimos la urgencia de ser testigos veraces, tanto en las relaciones personales como en la esfera pública. Así como los discípulos fueron impulsados por el recuerdo vivo de Jesús, nosotros podemos renovar nuestra entrega cada vez que recordamos su promesa: estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Aunque físicamente se elevó, espiritualmente permanece, y ese acompañamiento se hace real en la oración, en la palabra y en los sacramentos. Si contemplamos la ascensión con verdadera apertura, notaremos que el rosario no es un fin en sí mismo, sino una escuela de seguimiento fiel.
Cada misterio provoca en el creyente el deseo de asemejar su vida a la de Cristo. Al llegar a la ascensión, el espíritu experimenta la necesidad de trascender las barreras personales, de no quedarse anclado en las limitaciones cotidianas y de aspirar a la santidad. Es un movimiento de elevación interior, una llamada a salir de la mediocridad para abrazar la grandeza que Dios propone. Ese impulso, por la fuerza del espíritu, se traduce en actos concretos de bondad y en la valentía de anunciar la victoria de Jesús. De esta forma, la ascensión se convierte en un poderoso recordatorio de la misión que cada uno tiene en el reino. Así como los discípulos fueron testigos del amor que se ofreció hasta la cruz y triunfó en la resurrección, nosotros, al rezar el rosario, nos adentramos en esos mismos pasos para finalmente alzar la vista y reconocer que Cristo reina desde lo alto, convocándonos a su misma gloria. Es un misterio que refuerza el sentido trascendente de la existencia. No vivimos para la muerte, sino para la comunión eterna con Dios. Esa certeza, repetida cada vez que sumergimos el corazón en la contemplación, libera de muchos temores y enciende la ilusión de que la vida humana unida a Cristo se abre siempre a horizontes infinitos. Por tanto, en esta dinámica de Cuaresma y Pascua que desemboca en la contemplación de la Ascensión, el rosario actúa como hilo conductor. Nos lleva de la mano por la pasión, la muerte, la resurrección y ahora, la glorificación de Jesús. De la misma manera que el Maestro ascendió ante los ojos atónitos de sus discípulos, nosotros también estamos llamados a crecer, a superar obstáculos y a elevarnos espiritualmente. Lejos de desconectarnos del mundo, esa elevación nos hace más conscientes de la necesidad de iluminarlo con la luz de Cristo. Y así, con la mirada puesta en el cielo pero los pies firmes en la tierra, la Iglesia continúa su peregrinación, fortalecida por la esperanza de que un día, todos los que perseveren en la fe compartirán la misma gloria a la que el Señor ascendió. El último gran acontecimiento que la Escritura nos anuncia, y que corona este recorrido desde la Encarnación hasta la ascensión y el advenimiento del Espíritu Santo, es el retorno glorioso de Cristo al fin de los tiempos. Aunque la Cuaresma pone énfasis en la conversión presente y en la contemplación del sacrificio redentor, la esperanza escatológica atraviesa toda la experiencia cristiana. Si en la Pascua celebramos la resurrección y en Pentecostés nos abrimos al fuego del Espíritu, la mirada se dirige también hacia la segunda venida del Señor, cuando consumará plenamente su reino de justicia y paz. El rosario, con su atmósfera de expectativa y confianza, puede ayudarnos a adentrarnos en este misterio que, a pesar de desbordar nuestra capacidad racional, reaviva la certeza de que la historia está en manos de Dios. Los primeros cristianos vivían con la convicción de que la venida de Cristo sucedería en cualquier momento. Esta inminencia les impulsaba a vivir de manera sobria y vigilante, conscientes de que su esperanza no se limitaba al plano terrenal. La devoción mariana, naciente en los albores de la Iglesia, reflejaba una actitud de acogida a la voluntad divina en cada instante, pues no sabían cuándo regresaría el esposo glorioso. Con el paso de los siglos, la comunidad cristiana aprendió a mantener encendida esa misma esperanza, aunque se extendiera el plazo de la espera. El rosario se convirtió en una vía para sostener viva la llama. Cada misterio remite a un paso de la salvación que, a su vez, señala hacia el momento en que Cristo vendrá a instaurar la plenitud de su reinado. La meditación sobre el regreso del Señor empieza por reconocer el carácter pasajero de todo lo que poseemos en este mundo. La Cuaresma, con sus llamados a la penitencia y a la renuncia, prepara el corazón para entender que nada en la tierra es definitivo. Si el Hijo de Dios se despojó de su gloria para redimir a la humanidad, quienes aspiran a participar de su triunfo han de saber desapegarse de lo efímero para aferrarse a lo eterno. Así, el rezo del rosario con su repetición serena va cincelando el alma, recordándole una y otra vez que la última palabra no la tienen las circunstancias adversas, sino la promesa de la vida eterna junto a Dios. Cada Padre Nuestro es una
súplica para que el reino de los cielos se establezca plenamente, y cada Ave María evoca la disposición de María para acoger el plan divino que culminará en la glorificación final. Las Escrituras describen la segunda venida de Jesús con imágenes poderosas. El Señor vendrá con gran poder y majestad. Los muertos resucitarán y los vivos serán transformados. Para algunos estas visiones producen cierto temor, sobre todo cuando se relacionan con el juicio y el fin de los tiempos. Sin embargo, contemplarlas desde la óptica de la misericordia cambia por completo el panorama. El rosario, al intercalar escenas de gozo, dolor, gloria y luz, según la tradición que cada devoto elija meditar, nos recuerda que el Dios que viene a juzgar es el mismo que se encarnó, murió por amor y resucitó para abrirnos las puertas del cielo. Por lo tanto, no es un juez distante o insensible, sino un padre que anhela reunir a sus hijos en la comunión perfecta. Durante la Cuaresma, puede resultar particularmente elocuente reflexionar en la necesidad de estar preparados para ese encuentro definitivo. La conversión no es solo un mandato, sino una gracia que Dios ofrece para que el ser humano se reconcilie con Él. Quien reza el rosario con humildad y perseverancia, cada día se sumerge un poco más en la realidad de este encuentro que tarde o temprano acontecerá. Lejos de ser una idea abstracta, la segunda venida de Cristo se transforma en un faro que orienta las decisiones cotidianas. ¿Cómo hablo? ¿Cómo sirvo? ¿Cómo amo al prójimo, sabiendo que la historia camina hacia su culminación divina? En medio de las pruebas, las injusticias sociales y el sufrimiento generalizado, la esperanza en el retorno de Cristo actúa como contrapeso contra la desesperanza. Muchos se preguntan dónde está Dios cuando el mal parece prevalecer. El Nuevo Testamento ofrece una respuesta clara. Dios es paciente y concede tiempo para que todos se conviertan, pero llegará el día en que toda lágrima será enjugada y la creación entera será liberada de la esclavitud de la corrupción. El rosario, al enlazar las escenas centrales de la fe, permite ver que la obra divina avanza a través del tiempo y se consumará en un punto exacto, cuando el amor alcance su plenitud y quede claro que el bien no solo triunfó en la resurrección de Jesús, sino que triunfará definitivamente en la historia humana. Pensar en la segunda venida también invita a examinar el propio corazón. El creyente está llamado a discernir si su vida está en sintonía con las enseñanzas de Jesús. La oración del rosario puede servir como un examen de conciencia continuo, pues la contemplación de cada misterio confronta con la coherencia de la propia conducta. Cuando meditamos, por ejemplo, en la generosidad de Cristo que entrega su vida, surge la pregunta: ¿estoy dispuesto a entregarme por los demás? Y al evocar el poder glorioso del Señor, brota la cuestión: ¿vivo de acuerdo con la dignidad que Dios me otorga? Estas reflexiones, intensificadas en la Cuaresma, no buscan crear angustia, sino despertarnos del letargo espiritual para que, al fin, vivamos con la autenticidad de los hijos de Dios. La venida definitiva del Señor se compara también con la llegada repentina del dueño de la casa, o con el novio que irrumpe en la noche de bodas. De ahí nace el llamado a la vigilancia. El rosario, al ser una oración que requiere constancia, enseña esa misma virtud de la vigilancia. No basta con rezar esporádicamente. La relación con Dios se fortalece en la fidelidad diaria, del mismo modo que un candil encendido necesita aceite fresco para no apagarse. Así, cada cuenta se convierte en una gota de esa unción necesaria para mantener viva la llama de la fe hasta que el Rey se manifieste. Lejos de ser repetitivo sin sentido, el rosario se vive como un compás que alinea el corazón con el ritmo de la gracia, para que no se adormezca en las distracciones mundanas. Otro aspecto de la segunda venida es la renovada fraternidad que ella conlleva. Si en la resurrección Cristo reconcilia al hombre con Dios, en la parusía final se pondrá de manifiesto la reconciliación plena de todos en un solo cuerpo, el cuerpo místico de la Iglesia, completado por cada uno de los redimidos. Cuaresma, Pascua y la espera escatológica no son un camino individualista,
sino una marcha comunitaria. El rosario, que tantos cristianos rezan juntos en familias, grupos de parroquia o círculos de amistad, fomenta la unidad y la fraternidad que anticipan el banquete eterno. Allí, la comunión entre hermanos se fortalece, ya que se comparte el anhelo de que Cristo reine en cada corazón y al final, en toda la creación. Incluso la propia figura de María, tan presente en la devoción del rosario, adquiere un matiz escatológico. Ella, asunta al cielo, ya participa de la gloria final que todos anhelamos. En su persona vemos la culminación del destino al que están llamados los seguidores de Cristo, la plena unión con Dios en cuerpo y alma. Por ello, el rosario, en sus misterios gloriosos, celebra la Asunción de María como preludio de la resurrección que un día nos transformará a todos. Así, la esperanza del regreso de Cristo se ve reforzada por la contemplación de la Madre, quien hace de puente entre el hoy que vivimos y el mañana que esperamos. Su victoria, adelantada en gracia por el privilegio de haber sido la Madre del Redentor, es promesa de la victoria que se acerca para todos los creyentes. Si alguien vive atribulado por la incertidumbre del futuro, las cuentas del rosario pueden ser una respuesta concreta. En cada una, vibra la palabra de Dios que anuncia un desenlace glorioso de la historia. El Rey vendrá para instaurar definitivamente su paz. Este anuncio no se basa en conjeturas humanas, sino en la certeza transmitida por Jesús mismo a sus apóstoles y reflejada en el Apocalipsis, donde se describe al Cordero triunfante, rodeado de una multitud innumerable que canta: La salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Apocalipsis 7:10. El rosario se convierte en el eco de esa alabanza, resonando por los siglos mientras esperamos activamente la manifestación del Señor. Con todo, la segunda venida no significa una pasividad resignada, sino un ardor renovado que impulsa al creyente a construir signos del reino desde ahora. Quien confía en el retorno de Cristo asume que, mientras llega ese día, es su deber amar y servir, llevar reconciliación y esperanza, colaborar con la justicia y la paz. El rosario, al nutrir la comunión con María y con su Hijo, otorga la fuerza necesaria para esta labor. No se trata de un escapismo religioso, sino de un arraigo mayor en las realidades concretas, iluminadas por la perspectiva eterna. El que aguarda al Señor no deja tareas pendientes, sino que se esmera en cumplirlas con perfección, sabiendo que cada acto de amor repercute en la historia de la salvación. Cuando al fin el Señor aparezca, aquellos que hayan vivido en la fe y la caridad reconocerán el rostro del amado que tantas veces contemplaron en la oración y en el servicio al prójimo. Para ellos, no será una sorpresa aterradora, sino el abrazo esperado. La Cuaresma y la Pascua, con toda su pedagogía de arrepentimiento y gozo, habrán tenido su razón de ser en la plenitud de esa comunión. El rosario, en su humilde pero persistente presencia, se habrá convertido en uno de los medios privilegiados para cultivar la intimidad con Dios, forjando en cada corazón la imagen de Cristo que un día se manifestará en toda su gloria. De esta manera, la fuerza del rosario en la Cuaresma alcanza una dimensión todavía mayor, englobando la certeza de que nuestra vida marcha hacia un desenlace de luz, en el que las tinieblas de la muerte quedarán disueltas para siempre ante la aurora de la eternidad. ¿Te das cuenta de que has llegado hasta este punto final, luego de un largo camino de reflexiones y meditaciones? Felicidades. Realmente muy pocos perseveran de principio a fin en un estudio tan profundo, y eso revela la firmeza de tu compromiso. Has demostrado un corazón sediento de la verdad divina, un anhelo sincero de entender lo que el Espíritu Santo quiere hablarte. Permíteme felicitarte de todo corazón. Eres parte de un grupo muy especial de personas que no se detienen ante la primera dificultad, sino que siguen avanzando, sabiendo que algo poderoso está a punto de acontecer en sus vidas. Para sellar este momento, quiero invitarte a que dejes un comentario con la siguiente frase: soy un elegido y mi fe sigue viva. Sí, escríbelo tal cual,
soy un elegido y mi fe sigue viva. Esa será nuestra forma de reconocer quiénes llegaron hasta aquí. Cuando vea esa frase en los comentarios, sabré que te has convertido en un testigo fiel de la palabra que se ha compartido. Serás parte de los elegidos que se atrevieron a profundizar en un tema tan vital y sagrado. Al hacerlo, no solo reafirmas tu compromiso con Dios, sino que también dejas un testimonio público de que la fe puede superar cualquier barrera. ¿Te has detenido a pensar en cuántas personas necesitan escuchar este mensaje? Mira a tu alrededor. Amigos, familiares, conocidos que anhelan una palabra de esperanza, pero que tal vez no saben dónde encontrarla. Comparte este video con ellos. A veces, el simple acto de compartir es un gesto de amor y generosidad, capaz de encender chispas de fe en corazones que estaban a punto de renunciar. Imagina tu círculo social como un jardín donde cada semilla es una buena nueva. Tal vez en este momento, hay almas esperando una señal, un rayo de luz que les recuerde que el Padre Celestial vela por sus vidas. Al compartir este estudio, te conviertes en ese jardinero que siembra una semilla de verdad y de consuelo. También quiero hablarte de la importancia de suscribirte a canales como este. Podrías pensar que es un detalle menor, algo sin trascendencia, pero déjame darte un ejemplo filosófico. Cada vez que decides quedarte en un lugar de enseñanza y comunión, alimentas tu mente y tu espíritu de forma continua. Es como encender una lámpara en medio de un cuarto oscuro. Mientras la luz sigue ardiendo, te sientes seguro, orientado y con claridad para dar el siguiente paso. La suscripción es el interruptor que mantiene esa lámpara encendida en tu vida. Si aún no estás suscrito y has llegado hasta el final de este video, permíteme preguntarte, ¿qué te detiene? ¿La oscuridad de la rutina? ¿La prisa del día a día? ¿Acaso te impiden buscar la luz que tanto necesitas? Si no estás suscrito, debes saber que hay una parte de ti que está perdiendo la oportunidad de recibir contenidos que podrían darte fuerzas en tus batallas diarias. Puede que te sientas algo culpable o avergonzado, y en parte es natural. Tenemos la costumbre de dejar para después lo que es vital para nuestro crecimiento interior. Sin embargo, ahora es el momento perfecto para corregir ese rumbo y tomar una decisión que cambiará tu perspectiva. Por otro lado, si ya estás suscrito, si formas parte de esta comunidad de valientes, deberías sentir orgullo santo, pues estás nutriendo tu espíritu con regularidad. Estás eligiendo frecuentar un manantial de reflexiones bíblicas que fortalecen tu fe y te ayudan a combatir las dudas y las tentaciones. Es fundamental que continúes mirando los próximos contenidos de este canal. Cada estudio, cada narración, cada enseñanza es como un ladrillo que se suma a la construcción de un templo espiritual dentro de ti. Si dejas de verlo, corres el riesgo de quedar con una obra inconclusa. Y todos sabemos que una casa sin techo no ofrece refugio completo. No permitas que tu historia de fe quede a medias. Sigue alimentándola, sigue avanzando con determinación. Ten la seguridad de que, a medida que te expones a la palabra de Dios, tu corazón se enciende y tu carácter se fortalece. Ahora bien, antes de cerrar este video, quiero animarte a algo muy especial. Vamos a quedarnos en silencio por unos minutos. Deja que la música, el ambiente de esta producción, invada tus sentidos y te transporte a un momento de comunión profunda con el Padre Celestial. No pauses el video ni lo cierres. No interrumpas este lazo espiritual que se ha formado entre tú y el mensaje que recibiste. Así como cuando un escultor está dando las últimas pinceladas a su obra, cualquier interrupción podría quebrar la armonía del instante. Atrévete a vivir esta pausa como una ofrenda interior. Deja que tu espíritu respire, se serene y se abra al toque divino que anhela manifestarse en tu interior. Mientras permaneces en ese silencio sagrado, permíteme elevar una pequeña alabanza al Señor. Gracias, Padre amado, por regalarnos este día, por hablarnos a través de tu palabra y por recordarnos que aún hay esperanza en medio de cualquier dificultad. Hoy nos rendimos ante tu presencia y reconocemos que solo tú transformas nuestra ansiedad en confianza, nuestro temor
en valentía, nuestra duda en certeza. Ponemos nuestras vidas en tus manos, seguros de que tu gracia nos guiará. Que este instante sea un remanso de paz en tu día, un momento en el que el cielo parezca acercarse un poco más a tu realidad cotidiana. Imagina que, en este mismo segundo, miles de personas están unidas en la misma frecuencia espiritual, elevando oraciones, recibiendo consuelo, rindiendo su corazón a ese amor incondicional que solo Dios puede ofrecer. Es algo asombroso, un misterio que desafía nuestra comprensión humana, pero que toca las fibras más profundas del ser. Recuerda, no pauses el video, deja que la música continúe. Piensa en este pasaje final como un pequeño oasis para tu espíritu, un lugar donde las preocupaciones pierden su fuerza y la luz divina adquiere un brillo especial. Siéntete libre de cerrar tus ojos, de inspirar y expirar lentamente, y de dejar que la atmósfera de este instante penetre tu alma. Muchas veces, en el bullicio de las tareas, olvidamos que la quietud es una puerta abierta al diálogo con el cielo. Aprovecha este regalo de serenidad para entregarle al Señor todo aquello que no alcanzaste a expresar con palabras. Al terminar este silencio, sabrás que algo cambió dentro de ti. Puede que sea un cambio sutil, tal vez no sea tan evidente de inmediato, pero sin duda tu fe sale fortalecida. Te animo a continuar firme en tu búsqueda. Recuerda comentar la frase, soy un elegido y mi fe sigue viva, para demostrarnos que has sido un guerrero de principio a fin. Y no te vayas sin compartir este material, pues es un bálsamo que podría dar aliento a muchos corazones. Gracias por ser parte de esta comunidad de creyentes, de buscadores incansables de la verdad y del amor divino. Estés suscrito o no, siempre hay un nuevo paso por dar en el camino de la fe. Elige darlo ahora. Elige sumarte a esta corriente de gracia que no conoce fronteras y que busca encender una llama de esperanza en cada rincón del planeta. Nos veremos en próximos videos, donde seguiremos explorando las maravillas de la palabra, siempre guiados por la convicción de que, con Dios, lo imposible se convierte en posible. Y ahora, quédate un poco más, en silencio, dejando que todo lo que escuchaste se asiente en tu corazón. Que la música sea el puente entre tu espíritu y la presencia divina. No apagues la llama que se encendió en este rato de comunión. Simplemente permanece. Y que esta paz, que va más allá de toda comprensión humana, sea tu compañía constante en los días que vendrán. Amén.